de Guayaquil de la carrera de Ingeniería en Marketing. Bueno, hoy día nos encontramos con el compañero Vladimir Montenegro, Jennifer Cortés, Carla Cuadra y quien le habla, Ricardo Palón. Vamos a presentar la sección número 8 acerca del desarrollo de una perspectiva global a través de la investigación de mercado, en la cual hablaremos temas sobresalientes como que es la investigación de mercados internacionales, perspectiva global, extensión y alcance, el proceso de investigación, definición de problemas y establecimiento de objetivos de la investigación, problemas de disponibilidad, obtención de datos primarios, investigaciones múltiples, investigaciones por internet, entre otros. Para continuar con la presentación, vamos a presentar un video. Jesús Centenera, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que estoy muy a gusto de estar aquí con vosotros. Jesús, cuéntanos, ¿qué es un estudio de mercado? Un estudio de mercado es un trabajo que se hace para recoger, filtrar, clasificar y analizar información con objeto de poder tomar decisiones empresariales. ¿Me puedes poner un ejemplo? Sí. Por ejemplo, la Asociación Española Interprofesional de la Aceituna de Mesa quiere lanzar una campaña de promoción de aceitunas en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado exterior. Y dicen, pero deberíamos saber mejor cómo piensan nuestros consumidores, si hay diferencias étnicas, o por ciudades, o por nivel de renta, y entonces nos encargan a nosotros que vayamos allá, vamos a 6 estados, hacemos una serie de herramientas que luego comentaremos, y sacamos información para decirles, mira, creo que la campaña tendría que estar enfocada de esta manera, para intentar conseguir que las acciones que se hagan, comerciales o de promoción o lo que sean, vayan perfectamente dirigidas al target, al segmento de mercado que nos interesa y que se consiga el máximo rendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de mercado nacional y uno internacional? Bueno, yo creo que la fundamental, y esto es un tema que he hablado muchas veces con mucha gente, ¿no? Porque no todo el mundo entiende que hay una diferencia fundamental, y yo lo llamo el contexto. Cuando tú haces un estudio en tu propio mercado, no es solo el estudio que haces, tienes toda tu vida de contexto. Tienes las canciones que has oído de pequeño, la televisión, lo que ves en la radio, cómo son tus amigos, cómo consumes tú, cómo consumen los demás. Pongo un ejemplo también en agroalimentario. En España se usa el aceite de oliva por todos lados, en todas las capas de la sociedad, porque desde que somos pequeños es un país productor, está en nuestra cultura desde la época de los romanos. Cuando tú vas a vender aceite de oliva a Corea del Sur, cambia todo, porque la alimentación es distinta, porque los gustos son distintos, porque es diferente. La estructura de la familia, todo, la política, la liberalización, el ocio, las cosas cambian mucho. Esa parte de contexto en un estudio internacional la mayoría de las veces se pierde y hay que suplirla con parte del trabajo adicional. Jesús, para llegar a estos objetivos, ¿qué herramientas se necesitan? Bueno, hay muchas. Yo creo que hay una principal que tú conoces bien, que es la de fuentes indirectas por Internet. Hoy en día la gente dice, no, pues ¿para qué voy a pagar un estudio de mercado? Ya está todo. Yo estoy de acuerdo, la información es gratis, lo que hay que pagar es el análisis, ¿no? Uno se mete en Internet y si tiene paciencia y sabe buscar y sabe manejar las herramientas en Internet, puede sacar muchísima información. El tema es cómo entender esa información, cómo darle una interpretación y saber qué es lo que tiene. Luego yo lo primero que diría es vete a ver en Internet búsquedas libres, ve a ver si existen estudios previos, porque existen, y previamente hay alguien que ha hecho algo de eso, intenta localizarlo. En segundo lugar, están las herramientas más directas, ¿no? En vez de ir a fuentes indirectas, lo puedo sacar yo mismo. Y yo creo que la principal de estas herramientas son las entrevistas a expertos. Puedes hablar mañana, un caso real, de una empresa que vendía varillas de soldadura para ferrocarriles, para coches, para veleros, para distintos productos, ¿no? Para la construcción, para talleres. Y nosotros lo que hicimos es identificar una lista de gente a la que podíamos entrevistar y preguntar, mire, ¿usted qué sabe de esto? Puede ser de un centro tecnológico, puede ser de la asociación de soldadores, puede ser de la asociación de empresas que hace este trabajo, puede ser la administración, puede ser un catedrático, un profesor universitario, pueden ser compradores también. Hay una serie de entrevistas a gente que está en el sector o alrededor del sector que te pueden dar muchísima información. La segunda herramienta son los cuestionarios. Hay veces que no quieres saber lo que piensa un experto u otro, sino mucha gente. Oye, quiero lanzar una prenda de ropa o de calzado, o quiero lanzar un nuevo mueble, y lo que me puede interesar es saber cómo reacciona el consumidor ante estos productos.
Y entonces yo puedo hacer cuestionarios masivos que se pueden hacer físicamente, apuntando en papel, por teléfono, por internet, conseguir que la gente responda, luego cruzar esa información y sacarla. A veces me interesa hacer focus group o dinámicas de grupo. Reúno un grupo de personas, 6, 8, 12, 15, no muchos más, ¿eh? Alguna vez nos han obligado a hacer 20, 25 y es un auténtico disparate. Esas entrevistas normalmente se graban y se plantea ¿qué opina usted de esta imagen, de este logo, de este envase, de este producto? Puede ser con cata, con prueba, con demostración, y les preguntas, interactúan entre ellos, es como una entrevista, pero cuando alguien dice a mí no me gusta por esto, el otro dice, hombre, pero has tenido en cuenta, sacas información que tú no tienes y sobre todo sacas manera de interpretarlo. Una cuarta herramienta es el store check o toma de precios. Yo puedo ir, sobre todo en productos de cosmética, de limpieza, de droguería, de alimentación, de muebles, de moda, puedo ir a las tiendas, apuntar las marcas que hay y poner los precios. Pongo un ejemplo. Tuvimos que hacer esto para aceite de aceitunas en Rusia, para el Consejo Agrícola Internacional, y nosotros fuimos de San Petersburgo a Moscú, a Irkutsk, a Omsk, a Novosibirsk, y hicimos todo el transiberiano. Fuimos a 50 y tantas tiendas, que en total había 42 enseñas diferentes. Identificamos todas las marcas, todos los precios, los orígenes, y vimos que había distintos segmentos de precio, y es una herramienta muy útil. Y por último, la observación directa. Tú puedes ver cómo actúa la gente en una situación determinada, más o menos artificial, para ver cómo trabaja. Yo creo que estas son básicamente la entrevista en profundidad, los cuestionarios, la toma de precio, las dinámicas de grupo y la observación, más toda la búsqueda de fuentes secundarias, son las grandes herramientas que se utilizan en los estudios de mercado. ¿Qué lugar ocupa la asignatura de investigación de mercados dentro de un curso o máster en comercio exterior? Es muy importante porque, como decía antes, si no tienes contexto no tienes nada. Y hay gente que sabe hacer estas cosas en su propio mercado, pero luego no entiende que hay distintos rankings de valores, que la gente, un japonés tiene unas relaciones familiares, sociales, profesionales muy distintas de las nuestras. Y en un máster de comercio internacional es fundamental, no tanto que la gente aprenda cosas, ni siquiera que aprenda a hacer estudios de mercado, que aprenda por qué son importantes y cuál es el objetivo último cuando se hacen. He tenido que sufrir muchas veces gente que pide información, y cuanto más les das, más quieren. Y van a la parálisis por el análisis. No son capaces de tomar decisiones. Y en un comercio internacional la gente intenta comprar, hacer sourcing o vender. Y para comprar o vender tienes que conocer cómo funciona y cómo funcionan tus competidores y qué márgenes están poniendo. A veces me dice la gente, no, yo pongo los costes y cuando llego a un precio, a ese es al que vendo. Bueno, pero a lo mejor podrías vender un 20, un 30 o 40% más caro. O a lo mejor resulta que estás fuera del mercado y vendes pocas unidades porque tus precios son muy caros. Si lo compararas, si lo hicieras bien, a lo mejor repensabas tus costes o la manera que tienes de hacerlo para poderlo colocar, ¿no? Creo que es fundamental en comercio exterior tener estudios de mercado porque es la base de un buen plan de marketing. Algunos alumnos se plantean especializarse, unos irán por logística y transporte, otros por medios de cobro y pago, pero ¿hay un futuro profesional o laboral dentro del mundo de la investigación de mercados? Pues mira, sí y no. Voy a empezar por la parte negativa. Las empresas en general, pero en España sobre todo, no quieren pagar por estudios de mercado. Pero ni 100 euros ni 300. Hubo una época que trabajamos con una asociación muy importante que tenía el sector son 30.000 empresas, tenían 3.000 asociados, había 400, 500 que exportaban regularmente, hacíamos estudios de hasta 30 países y no había nunca más de 15, 20, 30 empresas que los compraran. Y eso que la asociación ponía un precio muy bajo porque lo pagaban ellos y era un servicio más que daban. Están tan acostumbrados a que les den una información básica de oficinas comerciales, de cámaras, de tal, que la gente no se da cuenta lo importante que es bajar a esto. Y entonces es un poco frustrante, ¿no? El intentar vender la cantidad de consultores que me dicen quiero montar una consultora de estudios de mercado. Y bueno, prepárate a la frustración de que la gente no está dispuesta a pagar no solo el viaje y los gastos y el tiempo, se gastan luego muchísimo en ir a una feria que a lo mejor si hubieran hecho un buen estudio no tendrían que hacer. Ahora, la parte positiva. Yo creo que sí. Nuestra empresa tiene ya 15 años, se maneja bastante bien, funciona muy bien, seguimos teniendo clientes, hemos sobrevivido a la crisis, lo cual no puede decir todo el mundo, porque la necesidad está ahí. Otra cosa es que hay empresas que sean renuentes a pagar, no todo el mundo quiere invertir lo que hace falta,
pero la necesidad es real, está ahí, y por eso creo que siempre habrá negocio. Con lo cual, la gente que me dice, yo le digo, te animo a hacerlo. No gastes mucho, bajas tus inversiones, no te metas en costes fijos, intenta sacar muchos proyectos, tienes que estar vendiendo proyectos mientras estás desarrollando propuestas, mientras estás hablando con gente, mientras haces proyectos, porque si no, se te va a parar de repente la máquina. Tienes que tener siempre más trabajo del que puedas hacer, y luego en este mundo se trabaja mucho con freelance, con acuerdos, entre empresas, es muy interesante. Por último, Jesús, ¿qué consejos le darías a un alumno que está terminando un curso o un máster en comercio exterior? Pues el principal consejo que doy yo a mis propios alumnos y también a mis clientes es que nunca se olviden de que son ignorantes. Yo creo que la soberbia es malísima. Yo he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, de leer muchos idiomas, de tratar a mucha gente, y cada día me doy cuenta que es que no sé nada. La frase socrática de que solo sé que no sé nada, y realmente ese conocer que no se sabe es el principio de la sabiduría. Yo le diría a un alumno, ya tienes un título, tienes un papel, tienes un curso terminado, mira, es un primer paso solamente, ¿no? Pero recuerdo que la frase china que luego hizo suya Mao, de que un viaje de 1000 pasos empieza por un primer paso, está ahí, ¿no? Has hecho un curso, está muy bien, pero se tarda toda una vida en aprender todo esto. Y por eso es tan importante tener una mentalidad muy abierta, muy receptiva, muy de voy a aprender, sorpréndeme, que haya cosas que me llamen la atención. No digas nunca que eres un experto en comercio exterior, no digas nunca que eres un experto en China o en Rusia o en nada. Di más bien, me gusta mucho esto, sigo sin saber más, pero bueno, soy un tuerto en un país de ciegos, me esfuerzo, trabajo, mucho trabajo duro. Has dado algo que es ese primer paso que la mayoría de la gente no da. Le tengo que felicitar de verdad, de corazón, pero decirle, es solo un primer paso, quedan 999. Bueno, como vimos en el video, la investigación de mercado nos ayuda a analizar los cambios del entorno y las acciones del consumidor. Nos permite generar un diagnóstico acerca de los recursos, oportunidades, fortalezas, capacidades, debilidades y amenazas de una organización. También nos hace referencia a lo que es el proceso de los objetivos, que se genera la información para la ayuda de toma de decisiones del mercado. También es un componente de instrumentos y técnicas que se aplica generalmente en una información con un gran alto grado de validez y confiabilidad con respecto al comportamiento y características de un mercado. Ya que la investigación de mercado también contribuye a la disciplina, al desarrollo de la mercadotecnia y la industria en general durante un periodo de los últimos 50 años. Con respecto a la investigación de mercados internacionales, sería lo que es la búsqueda de información para conocer los comportamientos de cada uno de los mercados en destino, ya que implica el registro y análisis de la información para la toma de decisiones, la conformidad con las estrategias de expansión de las empresas en el mercado internacional. Bueno, tenemos 4 esquemas básicos de la investigación de mercado, en el cual el primero me dice qué es el mercado en sí mismo. Aquí nosotros detallaremos lo que son los datos generales del país analizados, sus formas y naturalezas del gobierno, políticas económicas, culturas y entre otros. En el segundo punto tenemos lo que son los accesos a lo que es el mercado. Aquí trataremos de averiguar lo que son las características políticas de importaciones, licencias de importaciones, sistemas arancelarios, tarifarios a la importación, sistemas aduaneros, regulaciones operativas, etc. En el tercer factor de la comercialización analizaremos lo que es el consumidor con su variable de comportamiento y todos aquellos factores logísticos que hacen los canales de comercialización, por ejemplo como los costos y los pagos. También la logística de distribución física, métodos de promoción, muestras, ferias y exposición, si estuviera disponible en el país que vamos a hacer la investigación. Y con respecto al cuarto punto sería la conclusión. Aquí nosotros vamos a detallar los resultados obtenidos y las recomendaciones estratégicas que se surgen a implementar, ya que en esta toma de decisiones no se pueden analizar todos los ítems de una forma individual,
sino que debe hacerse un estudio íntegro. Por ejemplo, Japón, mercado de prueba mundial, tenemos hoy en día a los adolescentes japoneses, japoneses del país de Tokio, donde, de la ciudad de Tokio, perdón, donde estos adolescentes tienen una moda extremadamente cambiante, ya que un adolescente que hoy en día vista de forma casual, de aquí mañana la moda sería vestir de forma gótica o rockera, ellos lo hacen. Por eso la compañía Abercrombie, hace 20 años ellos hacían sus investigaciones en Francia con la diseñadora Charles Jordan. Ahora lo hacen en Japón, estas investigaciones, y lo hacen por medio de un mercado piloto. También las marcas de Estados Unidos y Europa nos dicen que estos jóvenes de Tokio son una fuente inalcanzable de ideas que se pueden reciclar para los consumidores nacionales. También algunas empresas extranjeras han utilizado a Japón como prueba, terreno de prueba, al darle lo que son productos para que ellos hagan su investigación antes de hacer su comercialización internacional. Bueno, Vladimir, ya hablamos acerca de lo que es la investigación de mercados internacionales. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la expansión y el alcance? Sí, claro. Cuando hablamos de extensión y alcance de la investigación de mercados internacionales, básicamente podemos empezar diciendo que existe una diferencia bien marcada entre la investigación de mercado interna a nivel local y la extranjera, ya que esta última es el mayor alcance que se necesita para una investigación local. Algo que sobre todo es de mucha importancia y se hace indispensable a causa de que existe una mayor incertidumbre en este tipo de información. Ahora, las investigaciones pueden dividirse en tres tipos, dependiendo obviamente del tipo de información que se requiera, que pueden ser información general del país, acerca del área, mercado, o en este caso todas ellas. También información necesaria para poder predecir los futuros requisitos de marketing mediante la anticipación de tendencias sociales, por ejemplo, económicas, del consumidor o a la vez de la industria dentro del mercado o ciertos países específicos. Otro tipo de información también muy importante es la información específica del mercado para poder tomar decisiones puntuales relacionadas con el producto y su producción en este caso, por la distribución y precio o para el desarrollo de planes de marketing, ¿no? Ahora, dentro de las operaciones nacionales, obviamente se pone mayor énfasis en el tercer tipo de investigación, ya que es una reunión de información específica del mercado, porque los demás datos a menudo se encuentran disponibles a partir de fuentes secundarias. Ahora, aspectos como por ejemplo la estabilidad política, atributos culturales o características geográficas de un país son algunos de los tipos de información que normalmente no reúnen departamentos nacionales de investigación de mercado, pero que sí se requieren para hacer una adecuada evaluación de un mercado extranjero. Ahora, este alcance más amplio de la investigación de mercado internacional se refleja, por ejemplo, en los pasos de la planificación de los Business Corporation, que ellos exigen la recopilación y la valorización de los siguientes tipos de información. Como primera instancia tenemos economía y demográfica, la información económica y demográfica, que básicamente son datos generales acerca del crecimiento de una economía, inflación, por ejemplo, tendencias en el ciclo de negocios y otros temas similares. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un análisis de ganancias de los productos de la división, en este caso, estudios económicos también de industrias específicas. Otro tipo de información también son el clima cultural, sociológico y político, que básicamente es una reseña general no económica de las diferentes condiciones que pueden afectar al negocio. Además de también otros temas como por ejemplo ecología, seguridad, tiempo libre, etc. Otro tema importante también es la perspectiva general de las condiciones del mercado. En este de aquí se hace un análisis detallado de las condiciones de mercado a las que se enfrentan las diferentes compañías o divisiones, que son por segmentos de mercado, incluyendo incluso en esta ocasión los internacionales. Ahora, otro tema también es el resumen del ambiente tecnológico, que básicamente también hace un resumen de
de la tecnología de punta en cuanto a la forma en la que se relacionan los negocios de las diferentes corporaciones que están en este caso desglosadas por segmento de producto. Y por último, la situación competitiva, que hace una reseña de los ingresos de venta, de la competencia, sus métodos de segmentación también de mercado, sus productos y sus aparentes estrategias a nivel internacional. Ahora, este tipo de información obviamente es necesaria para poder tomar decisiones efectivas dentro del marketing. Dentro de las investigaciones a nivel de los comerciantes nacionales, la mayor parte de esa información se obtiene después de muchos años de experiencia con un solo mercado. Pero, por ejemplo, en países extranjeros, esta información debe obtenerse para cada mercado nuevo. Existe también, podemos notar que existe una diferencia bien marcada entre la información que idealmente se requiere y aquellas que pueden reunirse, o en este caso ambas. Bueno, acerca del proceso de investigación de mercado, Carla, ¿qué nos puedes hablar? El proceso de la investigación de mercado es un conjunto de 5 pasos sucesivos, los cuales son los siguientes: la definición del problema y los objetivos de la investigación, el diseño del plan de la investigación, la recopilación de los datos, la preparación y el análisis de los datos, y por último la interpretación, la preparación y la presentación del informe con los resultados. La definición del problema y
Bueno, bien, para comenzar con este tema, vamos a poner un video acerca de los datos secundarios. forma de datos disponibles
recogidos de diversas fuentes, como los censos, publicaciones gubernamentales, registros internos de la organización, lo que son informes, libros, artículos, revistas o sitios web, entre otros. También los proyectos, al comenzar una investigación, a menudo comienza con lo que son los datos secundarios, ya que estos datos secundarios suelen ser históricos. Debemos considerar también algunas variables, como es la disponibilidad de datos. Esto se refiere a la información detallada como cifras sobre los mayoristas y minoristas, los fabricantes y los prestadores de servicios. También serían lo que son los datos de la población e ingresos, ya que existen problemas con la disponibilidad de datos debido también al idioma. Otro problema es la mayoría de los países que no tienen agencias gubernamentales que se dediquen a la recolección de esta información. Con respecto a la confiabilidad de los datos, a veces los datos disponibles no son totalmente, los datos disponibles no son totalmente confiables para las tomas de decisiones, ya que los países menos desarrollados son demasiado optimistas y poco confiables a la hora de informar sobre los datos económicos más relevantes del país. Por ejemplo, la Unión Europea, debido a la política de los impuestos, también se ve afectada a la precisión de los datos. Y las compañías recolectan un poco de su estadística de producción para que coincidan con las ventas aportadas hacia las autoridades. En la comparabilidad de los datos también es otra limitación, ya que se enfrentan la mayoría de los profesionales de marketing con algunos países que ni siquiera cuentan con series históricas que pueden ser utilizadas para dichas investigaciones. También tenemos lo que es la validación de datos secundarios, ya que esto debe ser analizado con mucho cuidado, ya que la disponibilidad y la precisión de los datos secundarios se incrementan a medida que aumenta el nivel del desarrollo económico de dicho país. Bueno, tenemos como ejemplo la India, ya que la India es un país de bajo desarrollo económico, pero este país cuenta con datos precisos y completos para lo que es la recolección de datos. También tenemos lo que es Estados Unidos y Japón y los países europeos, donde existe gran cantidad de información como viviendas, negocios, agricultura, y además se realiza censos periódicamente, ya que hay una abundancia de información donde se puede hacer respectivas investigaciones sobre este mercado. Bueno, Vladimir, hablamos acerca de los datos secundarios. ¿Qué nos puedes explicar acerca de la obtención de los datos primarios? Sí, claro, Houston, mira, si las preguntas de investigación aún no responden de manera eficiente, después de haber buscado todas las fuentes secundarias razonables de datos, el investigador debe, de mercado, obviamente en este caso debe reunir datos primarios, es decir, obtener datos específicamente para el proyecto en cuestión en ese momento. ¿Qué es lo que puede hacer el investigador? En este caso puede interrogar a representantes de ventas, por ejemplo, distribuidores, intermediarios y clientes de la empresa para poder obtener información adecuada del mercado. Ahora, los métodos de investigación están agrupados en dos tipos, lo que conocemos como investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, generalmente se pide a un gran número de encuestados, que ya sea de manera verbal o escrita, en este caso a través de internet también, que respondan a preguntas que están estructuradas por medio de un formato específico, o sea que sean preguntas cerradas que respondan un sí o un no, o que obviamente también seleccionen respuestas entre un conjunto de opciones. Ahora, estas preguntas están diseñadas para poder obtener respuestas específicas relacionadas con aspectos como por ejemplo conductas, intenciones, actitudes, motivos y características demográficas del encuestado. Ahora, la investigación cuantitativa, ¿qué es lo que le aporta al comerciante? Bueno, le da respuestas que pueden resumirse, por ejemplo, en porcentajes, promedios o estadísticas de otro tipo. Como ejemplo, sería el 80% de los encuestados prefieren el producto B en lugar del producto A, y así sucesivamente, ¿no?
Ahora, cuando hablamos de la investigación cualitativa, en este tipo de investigación se plantean preguntas que casi siempre son abiertas o detalladas, o se buscan en este caso respuestas estructuradas, incluso narraciones ficticias que reflejan los pensamientos y sentimientos de las personas en relación con el tema que estamos investigando. Ahora, las primeras investigaciones de los consumidores acerca de los productos pueden ser de mucha utilidad también. La observación directa de los consumidores en situaciones de elección o el uso de productos es otro importante abordaje cualitativo en la investigación de mercado. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, Nissan Motors. Esta, como compañía japonesa, envió a un investigador a vivir con una familia en Estados Unidos, donde literalmente el investigador rentó una habitación en el hogar de esta familia durante 6 semanas para poder observar directamente cuál es el uso que tienen los estadounidenses acerca de sus automóviles y obviamente ellos poder perfeccionar sus productos en cuanto a la demanda misma. Ahora, la investigación cualitativa se utiliza en las investigaciones de mercados internacionales para poder formular y definir un problema más claramente y determinar las preguntas pertinentes que se analizan en investigaciones subsiguientes. También se utilizan para poder estimular ideas del mensaje publicitario y en los casos de interés se centran en obtener también la comprensión del mercado más en la parte cuantitativa que de los aspectos pertinentes. A continuación igual les vamos a presentar un video acerca de estos dos tipos de investigación para que puedan tener una idea más clara. Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes aquí. La plática de hoy se trata sobre las diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Hay unas diferencias bastante interesantes, pero creo que la idea es pues simplemente que un asesor debe de saber cuáles son las características de lo que es una investigación cualitativa y lo que es una investigación cuantitativa. Así que en ese sentido, pues vamos a ver cuáles son estas diferencias. Hay en lo cualitativo, lo que tenemos que hacer es hacer una descripción del fenómeno en sí. En lo cuantitativo son las relaciones causales entre fenómenos. Ahora, aquí voy a dar un ejemplo de lo que podría ser un estudio de caso, porque el estudio de caso es un método que puede ser utilizado como una investigación cualitativa o puede ser utilizado como una investigación cuantitativa. Entonces, creo que vale la pena irnos con un ejemplo para que así veamos un poquito más claro qué quiere decir todo esto, ¿no? Si el ejemplo que usamos es, vamos a decir, no sé, 3er año de primaria, la clase de matemáticas. Entonces, el aula de matemáticas, ese es mi caso. Para hacer un estudio cualitativo, pues yo puedo interesarme en hacer un estudio sobre cuál es la motivación de los alumnos para estudiar matemáticas. Eso sería un estudio cualitativo, porque motivación, pues obviamente no tiene mucho de cuantitativo. Entonces eso lo podemos hacer cualitativamente y entonces utilizaríamos lo que es lo cualitativo. Entonces la descripción del fenómeno en sí, pues es describir exactamente todo el caso, tal cual como está. Y si yo quiero hacer el estudio desde un punto de vista cuantitativo, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar otro tema dentro del mismo caso. Y entonces puedo interesarme en hacer una relación entre los diferentes resultados que han tenido mis alumnos durante los últimos 5 años en la clase de matemáticas del mismo grupo de 3er año de primaria de la escuela X. Son las causas los que va a importar ahí.
Eso obviamente pues va a ser cuantitativo, y lo que voy a hacer, pues voy a hacer un estudio correlacional y voy a ver cuál es la diferencia que he tenido en los diferentes años en las calificaciones. Y entonces pues son números, y yo puedo hacer un estudio correlacional, y eso es tengo que utilizar una estadística totalmente cuantitativa, que es la correlacional. Y bueno, si nos vamos al siguiente caso, que es la comprensión, lo que nos interesa es comprender qué es lo que está pasando realmente, si es cualitativo. Mientras que si es cuantitativo, tengo que dar una explicación, tengo que dar la validez, tengo que decir cuál fue el control. Eso es lo importante en lo cuantitativo. Es muy riguroso lo cuantitativo. Y lo cualitativo, no, lo cualitativo lo que quiero es ver cómo comprendo yo todo esto. Otro aspecto es el descubrimiento del conocimiento. Voy a descubrir conocimiento, mientras que en lo cuantitativo no voy a descubrir, nada más voy a recopilar lo que estoy utilizando. Entonces voy a recopilar el conocimiento que hay, pero no voy a descubrir nada. Otro caso es la interpretación de eventos. Yo tengo que interpretar todo lo que está sucediendo. Y en lo cuantitativo es la interpretación de la medición. Tengo que medir, todo es medible. En lo cualitativo es una vista personal, es mía, la del investigador y la de los que estoy investigando, porque también eso cuenta mucho. Mientras que en lo cuantitativo lo único que cuenta es la vista estadística y que sea inferencial. Porque tampoco si tenemos estadística descriptiva, como puede ser porcentajes o sumas, restas, la media, la mediana, todo lo que es la estadística descriptiva no quiere decir que sea cuantitativo, porque esos números me van a ayudar quizá para hacerlo cualitativo. Pero una investigación cuantitativa tiene que ser con estadística inferencial. O sea, una correlación, como ya dijimos, pues es una fórmula que es totalmente de estadística inferencial. Otro aspecto es que es subjetivo. Eso quiere decir que todo puede suceder. Depende de los alumnos, depende de qué dicen, depende de qué digo yo, cómo reaccionan. Todo es muy subjetivo. Y en lo cuantitativo es todo bien objetivo, muy concreto. En lo cualitativo son eventos atípicos, o sea, son eventos raros, que es lo que me interesa. ¿Por qué esto está sucediendo cuando todos los demás no les sucede lo mismo? En cambio, en lo cuantitativo son casos totalmente típicos. Eso es lo que me interesa más, los típicos. Los atípicos ni los considero. En lo cualitativo son preguntas a lo que llego. Las conclusiones siempre me van a dejar más preguntas. Y en cambio, en lo cuantitativo son conclusiones validadas totalmente. En lo cualitativo hay una triangulación, o sea, trato de verificar que lo que me está diciendo uno me lo puede decir otro, o que el caso quizá yo también tengo que ir un poquito fuera del caso, no nada más en el salón, en el aula, pero tengo que ir un poco afuera, ver quizás a los padres de familia, ver quizás a otros maestros, porque eso también es importante. Y en cambio en lo cuantitativo es nada más la estadística, es lo único que cuenta. En lo cualitativo siempre vamos a tener más rompecabezas. Eso es lo interesante de lo cualitativo, porque hay más cosas que investigar. Y en cambio, en lo cuantitativo, pues son soluciones. Ya tengo las soluciones, porque ya hice mi investigación y esta es la solución. Luego, en lo cualitativo hay una profundidad y hay detalle. Esta profundidad es quizá lo que más cuesta en lo cualitativo,
porque pensamos que nada más hacer una preguntita y ya. No, hay que ir mucho más allá. Entonces, al detalle, hay que ir al detalle. Y lo que cuenta en lo cuantitativo, pues es la generalización. En lo cualitativo es micro, es chiquito, no puedo extenderme mucho, porque el tiempo es mucho más involucrado con lo cualitativo que lo que es con lo cuantitativo. Y con lo cuantitativo, pues necesito macro, necesito más. O sea, yo no puedo generalizar si yo nada más voy a estudiar un semestre de un curso de matemáticas. No puedo generalizar para nada. Entonces tengo que revisar, si yo quiero generalizarlo para toda la región, pues tengo que buscar en algunas otras escuelas de la región y tengo que ver qué es lo que está sucediendo ahí para poder decir, bueno, entonces sí podemos generalizar. Pero no con un caso voy a poder generalizar. Entonces yo tengo que ampliar mi caso, si es que va a ser generalizable. Y entonces, pues es macro. Así que ese es básicamente. Pero luego hay otras cosas. Por ejemplo, que son muy ventajosas. En lo cualitativo no hay interrupción con el instrumento. En cambio, los cuestionarios, pues estamos constantemente ahí cuestionándolos, interrumpiéndolos. Le tienen que dedicar tiempo, mientras que en lo cualitativo es más observación, es más la entrevista, que son más comunes. Y en lo cualitativo es más constructivista, porque estamos construyendo todo el tiempo. En cambio, lo cuantitativo es muy positivista. Es todo lo que ya es, lo que ya está. Lo cualitativo es no determinante y lo cuantitativo es muy determinante. En lo cualitativo se necesita más tiempo y en lo cuantitativo los investigadores lo que quieren es hacerlo en el menos tiempo posible. En lo cualitativo hay análisis de particularidades y en lo cuantitativo es el establecimiento de errores, que es lo que nos interesa. El rigor en lo cualitativo es muy sistemático, mientras que en lo cuantitativo hay más confiabilidad, hay que hacer validez y tiene que ser replicable, lo cual en lo cualitativo casi nunca es replicable, aunque siempre hay que decir exactamente qué fue lo que hicimos por si alguien lo quiere replicar, pero los resultados no van a ser iguales. En lo cualitativo es la flexibilidad y en lo cuantitativo tenemos un rigor muy estricto. En lo cualitativo tenemos la interpretación y en lo cuantitativo tenemos el apego a criterios. Entonces, bueno, yo espero que esto más o menos les dé una idea. Esta gráfica que tengo creo que es importante porque es la que más representa la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Todas las marquitas es en donde caen algunos puntos de lo que yo estoy buscando. Y entonces a lo cuantitativo lo que le interesa es todo lo que está en el centro de esta curva de Gauss. Lo que está en el centro es lo importante. Lo que está en las colas no les interesa a los colas. ¿Por qué pasa? ¿Por qué es eso raro? Pues quién sabe. Adiós. En cambio, lo cualitativo, eso es lo que nos interesa. Bien, después de conocer los datos primarios, los datos secundarios, Carla, ¿qué nos puedes hablar acerca de los problemas que existen en la obtención de este tipo de datos? En la etapa del proceso de recolectar los datos de la investigación implica tres fases. La primera es la selección de un instrumento de medición. La segunda es la aplicación de ese instrumento y la tercera es la codificación de datos para su posterior ingreso en la base de datos. Los instrumentos de medición son herramientas fundamentales y como tales deben poseer ciertas características.
Jenny. Como todos sabemos, la investigación por Internet es una herramienta muy útil, ya que esto se relaciona inmediatamente con los posibles informantes. También encontramos en Internet páginas principales de idiomas, como el inglés, que el inglés está ocupando el 80%, el alemán el 3%, el japonés el 4%, el francés el 2%, el español el 1% y otros países el 0,5%. Ya que la investigación por Internet se está volviendo en un medio interactivo, ya que se está renovando de manera actual cómo tratamos con los clientes y los servicios que prestamos. También el móvil conectado a Internet apunta también a un medio de investigación con grandes posibilidades. Ya que Internet se ha sugerido que existen por lo menos 7 usos diferentes para la investigación internacional, en la cual el primer punto tenemos qué son las encuestas en líneas y paneles de compradores. Aquí podemos incluir lo que son incentivos para las participaciones y cuentan con las mejores capacidades para formular diferentes preguntas basándose en respuestas previas, y esto es económico con respecto a las encuestas por correo o por teléfono. En el segundo punto tenemos el grupo en enfoque en línea. Esto se utiliza más en los tableros para noticias. En el tercer punto tenemos lo que son los rastreos de visitas en la web, ya que los servidores ahora en la actualidad rastrean y registran automáticamente lo que es el tiempo de visita del navegador en el sitio web. En el cuarto punto tenemos la medición de la publicidad. Tenemos que ellos también se vinculan a otro sitio y pueden evaluar la efectividad o la utilidad de esta aplicación. En el sistema de identificación de los usuarios, muchas compañías están instalando procedimientos de registro que les permiten rastrear las visitas y las compras a lo largo del tiempo, con lo que se crea un panel virtual. En el séptimo punto tenemos lo que son las listas de correos electrónicos para el marketing, ya que los clientes se pueden medir que se inscriban en una lista de distribución de correos electrónicos para que reciban los programas de marketing directamente para un futuro que tenga una inscripción a través de Internet. Y como último punto, la investigación encontrada. Tenemos lo que es la búsqueda de información sobre los productos y servicios. Y la comparación de compra entre las alternativas, la intermediación con los proveedores de servicios y el mantenimiento de las relaciones entre el cliente y la marca. Bueno, si nosotros manejamos el Internet de buena manera, vamos a reducir lo que son los costos y el plazo de ejecución para un estudio de mercado. También nos va a permitir visualizar lo que ocurre en el mercado y cuáles son sus tendencias. Le voy a presentar un video. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! El terreno digital abre muchas posibilidades de crecimiento empresarial, especialmente al utilizar herramientas online que están disponibles en la red. En este caso, un efectivo estudio de mercado se puede realizar con potentes softwares que facilitan el trabajo. Tenemos a nuestro alcance varias herramientas, incluso gratuitas, en algunos casos, con los cuales conseguimos una gran cantidad de datos relevantes al instante. Hacer una prueba de mercado es mucho más rápido y económico. Eso abre una ventana interesante para conseguir información válida sobre un modelo de negocio. Las palabras clave que más se utilizan en los buscadores es uno de los elementos importantes, ya que nos revela información sobre las necesidades reales de los usuarios y con ello también podremos hacer una primera estimación del volumen de tráfico que podemos captar. Pero es necesario recordar que si no somos usuarios activos de AdWords, Google no nos mostrará el volumen exacto de búsquedas en el planificador de palabras clave.
La suite de herramientas gratuitas online de la plataforma SEO Chat es un centro que agrupa las utilidades básicas de validación de elementos web y SEO, robots.txt, sitemaps, código HTML, con herramientas de social media, SEM y SEO avanzado, señales sociales, ranking de autor, en fin. Esta es posiblemente la mejor herramienta clave para investigar a tus futuros competidores. Con ella puedes ver todas las palabras clave que están utilizando para Google AdWords y el listado de palabras clave que aportan tráfico para SEO. La herramienta se especializa en analizar qué contenido se desempeña mejor para cualquier tema o competidor. Con solo ingresar la URL de una página web, BuzzSumo indicará cuál de sus contenidos ha sido el más compartido entre las redes sociales y otros detalles importantes. Es una de las herramientas más usadas para saber el posicionamiento de cualquier página según un ranking global o por país. Es utilizada también para mejorar la estrategia de SEO y PPC, demostrar el éxito y descubrir nuevas ideas para aumentar su tráfico. Se especializa en realizar análisis muy completos a cualquier página web. Lo ideal es usarla para ver el rendimiento de las páginas de la competencia que son similares en contenido o diseño a la de tu empresa. Puedes espiar sus estrategias, clientes potenciales, tendencias de mercado, en fin. Plataforma online que ofrece un informe general del SEO de un sitio web. No realiza análisis exhaustivos, pero sirve como complemento a otras herramientas. Muestra una escala de valoración del 0 al 100 que te indica qué tan bien optimizada para los buscadores se encuentra tu página. Es una herramienta que se especializa en detectar los backlinks, que son hipervínculos que direccionan a un sitio web con mucha facilidad. Permite explorar todos los subdominios de una dirección y también ofrece otras funcionalidades como qué tan cerca se encuentra tu página dentro de un ranking. Ofrece resultados en tiempo real de los contenidos publicados por los mismos usuarios en blog o redes sociales. Con esta herramienta se puede monitorear los comentarios de los usuarios con respecto a un tema. Permite medir el rendimiento social de una marca, es decir, cuántos usuarios hablan de tu marca en diversas fuentes diferentes. La versión gratuita se limita a reseñar los resultados de 12 sitios y la versión premium en 36. Esta última incluye Twitter y Facebook, que vendrían a ser las de mayor relevancia. Es una aplicación que funciona con Twitter y Facebook, muestra un feed de noticias en el que resaltan las más comentadas por los contactos y seguidores. Sirve para mantenerse al tanto de los temas que han sido más compartidos durante el día. Al estar inmersos en la tarea de estudio de competidores, es muy útil sacar un informe SEO sobre los aspectos más importantes como por ejemplo el title, es decir, el título del sitio, la descripción del sitio, la densidad de palabras clave, entre otros elementos importantes para entrar a competir en el mercado. Esta es una plataforma todoterreno para una poderosa gestión de las redes sociales. Con esta herramienta podrías no solo analizar tus perfiles y los de la competencia, sino que también gestionar todas tus conversaciones con los clientes e incluso escribir, planear y publicar posts. El tema de las encuestas es recomendable si la actividad que quieres desarrollar es novedosa o el mercado a investigar poco maduro. Si necesitas un resultado profesional para los objetivos que te has propuesto, esta herramienta será de gran utilidad. Se trata de una herramienta que permite tener controlada tu marca en Internet desde la búsqueda de foros hasta los comentarios de video. Rastrea el contenido conjunto a una copia en caché, la fecha y el número de respuestas. Ofrece información gratuita sobre las tendencias de los consumidores y cambios globales. Sus datos son a gran escala, lo que te permite obtener una visión global del mercado actual. Los informes están disponibles en 8 idiomas distintos. Con la versión Premium obtendrás muchos más datos. Herramienta gratuita que te permite analizar tu página web, la de la competencia y monitorizar tu marca en las redes sociales. Con apenas unos minutos puedes obtener un análisis técnico de tu competencia, de tu propio portal, en social media o bien una comparativa de hasta 3 webs. Sirve para monitorear los contenidos más populares de los que se habla en la web en cualquier momento. También compara la popularidad de 2 o más términos para determinar las palabras clave y apreciar cómo estos datos varían según la región geográfica. Esta herramienta emplea un código de seguimiento que se integra en la página web y ofrece un reporte de las estadísticas, cantidad de visitas, ubicación geográfica de los usuarios y hasta medición de conversiones, integración con redes sociales y el rendimiento de las campañas de publicidad. Otra herramienta muy útil para medir la velocidad de carga de una página en ordenadores y dispositivos móviles. Con un rápido escaneo lista las mejoras que deben realizarse con los elementos más importantes a corregir y otros de menos jerarquía pero que deben tomarse en cuenta.
¿Qué te parecieron estas 20 herramientas online para hacer un efectivo estudio de mercado? En todo caso, varias de las herramientas son similares en sus funcionalidades. La mayoría tiene su versión gratis, pero todo el potencial se encuentra en sus versiones de pago. Siempre será necesario probar varias de ellas hasta dar con una que se adapte a las necesidades del estudio de mercado que requieras. Es importante tener en cuenta que las herramientas de pago son mejores que las gratuitas, pero están diseñadas para diferentes tipos de empresas. Un estudio de mercado online deberá cumplir algunos requerimientos como qué necesitan los clientes, qué nuevas mejoras se pueden realizar en la oferta ya existente, la gran idea para un nuevo producto tendrá buena acogida en el público. La estrategia es el paso siguiente a la investigación de mercado y determinará el camino que tomará la empresa antes de realizar cualquier acción comercial. Bueno, Vladimir, ¿qué nos puedes decir acerca de la estimación de la demanda en el mercado? Sí, claro, bien, mira. Primero, para poder evaluar la demanda corriente de los productos y pronosticar su demanda futura, es preciso, sobre todo, contar con datos históricos que sean confiables. Anteriormente hemos hablado que la calidad y la disponibilidad de datos secundarios muchas veces no son ideales. Sin embargo, debemos tratar de estimar el tamaño del mercado para poder hacer buenos planes en esta ocasión. Y a pesar de las limitaciones, podemos igual utilizar algunos planteamientos para poder calcular la demanda con un mínimo de información. Ahora, cuando las estadísticas deseadas no están disponibles, ¿qué es lo que debe hacer un investigador? Primero, puede hacer un cálculo aproximado utilizando las cifras de producción local más las importaciones, con algunos ajustes en las importaciones y los niveles actuales de inventario también. Ahora, estos datos suelen estar mucho más disponibles porque por lo general las Naciones Unidas y otros organismos internacionales lo reportan siempre. Una vez que el investigador ha establecido aproximaciones para las tendencias de venta, puede utilizar también las series históricas como base de las predicciones de crecimiento. Sin embargo, en toda extrapolación directa, las personas que están haciendo este tipo de cálculo supone o asume que la tendencia del pasado inmediato va a seguir siendo la misma en el futuro, lo cual muchas veces es errado. Dadas las grandes incertidumbres también y las limitaciones de los datos asociados a los mercados exteriores, existen dos métodos en esta ocasión para poder pronosticar la demanda que son particularmente adecuados en las compañías internacionales: la opinión de los expertos y la analogía. Ahora, en caso, por ejemplo, de muchos problemas para calcular el mercado, en particular en otros países que son nuevos para la compañía, lo aconsejable es acudir a la opinión de un experto. En este método se pide a los expertos que expresen sus opiniones sobre, por ejemplo, el tamaño del mercado y las tasas de crecimiento. ¿Quiénes pueden ser los expertos? Pueden ser gerentes de venta de las propias compañías o asesores externos o funcionarios incluso políticos. ¿Cuál es la clave en esta ocasión para este tema? Es la utilización de la opinión de los expertos como ayuda para poder pronosticar la demanda. Es la triangulación que puede existir en las diferentes opiniones que pueden dar ellos. Comparar los cálculos generándolas por diferentes fuentes. Una de las partes complicadas, como les indicaba, es la combinación debida de las diferentes opiniones. Crear escenarios resulta de suma utilidad en las situaciones más ambiguas de los pronósticos. Ahora, otra técnica para poder calcular la demanda es la analogía. Este método supone que la demanda para los productos se desarrollan de modo muy parecido en todos los países, dado a que cada nación se registra un desarrollo económico comparable siempre. En el primer término se debe establecer una relación entre el rublo que se calcula y una variable mesurable en el país que servirá como base para esta analogía. Una vez que la persona que realiza este tipo de cálculo establece una relación conocida, trata de establecer una analogía entre la situación conocida y el país en cuestión. Por último, podemos decir que pronosticar la demanda es una de las actividades del negocio más difíciles e importantes. Todo plan de negocio depende completamente del pronóstico de un futuro que a ciencia cierta nadie lo conoce. Inclusive las mejores empresas pueden cometer algún tipo de error en este tema sobre todo. Jenny, ¿qué nos puedes hablar acerca de la responsabilidad de las investigaciones de mercado? Bueno, la importancia de la responsabilidad depende mucho del grado de participación en los mercados de otros países.
Daniel. Algo de suma importancia en todo lo que hemos hablado el día de hoy es el modo de obtener la información de los consumidores o acerca de ellos, también de los clientes y los competidores. Sin embargo, no podemos olvidar que esta parte es solamente la mitad de la tarea, por así decirlo, porque también es preciso presentar los análisis y las interpretaciones de la información a los tomadores de decisión de manera oportuna. Los tomadores de decisión, que muchas veces son directivos ejecutivos, deben tener una participación directa no solo en la definición de los problemas y en la formulación de las preguntas, sino también en el trabajo de campo para poder observar el mercado y escuchar la voz de los clientes del modo más directo posible en cuanto a la ocasión lo requiera, ¿no? Los tomadores de decisiones de marketing, muchas veces los tomadores de decisiones de marketing se preguntan cuál es el mejor camino para servir a los clientes, y muchas veces sus preguntas se plantean y contestan por medio de cuestionarios o agencias de investigación, incluso si los administradores y los clientes hablan el mismo idioma o pertenecen a la misma cultura. La comunicación en muchas ocasiones puede enturbiar en una dirección o en otra también. Es decir, los clientes no entienden bien las preguntas que se les están haciendo. Podemos decir también que si además interponemos la barrera del idioma o la cultura, es muy probable que la información equivocada aumente enormemente. Houston, ¿qué nos puedes concluir acerca de lo que hemos hablado? Bueno, podemos llegar a una gran conclusión, ya que ya no hay excusa para hacer una buena investigación, ya que hemos hablado acerca de los datos principales, datos secundarios, su disponibilidad, confiabilidad, validación, análisis, y con respecto a sus métodos ya podemos desarrollar lo que es una investigación de mercado. También hemos tratado también tenemos una gran herramienta que es el Internet. Si nosotros nos remontamos a 20 años atrás, las investigaciones antes ¿cómo eran? Teníamos que ir a la biblioteca a pasar tiempo, gastar dinero en copias para sacarle la información a esos grandes libros. Entonces, hoy en día vivimos en una era digital donde la información la tenemos en la mano y debemos aprovecharla. Bueno, sin más que decirle,